Hola, bienvenidos a Mi Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en un domingo muy especial, el domingo tercero del tiempo ordinario, que desde 2019 es el domingo de la Palabra de Dios. Hoy comienza la lectura semicontinua del Evangelio de este año, que será San Lucas porque estamos en ciclo C, pero también es una ocasión especial para reflexionar cómo este Dios, que es palabra, la palabra eterna, ha condescendido a nuestra naturaleza, haciéndose también palabra humana. Así como se ha encarnado en la vida humana de Jesús, también se ha entintado en la palabra humana a través de la palabra de Dios, de los evangelios, de la revelación en su conjunto. Y para celebrar esto, para reflexionar sobre esa palabra, vamos a hacer un especial sobre los evangelios. Cosas que vengo explicando a lo largo de mucho tiempo en este sillón bíblico sobre los evangelios, sus épocas, su composición, su estructura, todo esto, pero reunido en algunos principios que nos permitan tenerlo todo junto. Entonces, bien, vamos a empezar por la palabra misma, ¿no? Evangelio. Evangelio es una palabra, ya saben que quiere decir buena noticia, pero es una palabra polisémica en el lenguaje cristiano, es decir, tiene muchos sentidos, tiene mínimamente 3 sentidos esa palabra evangelio, según el contexto en el que la uso. El primer sentido, el más evidente, es el evangelio es la buena noticia de que Dios ha salvado al hombre. Entonces, ese es el sentido en que la usa Isaías cuando nos habla del que hermosos son los pies del que viene a anunciar la buena noticia. Esa buena noticia es Dios ha hecho un acto de salvación con el hombre. Bien, eso mismo hace Jesús, precisamente en el fragmento que leemos hoy, cuando leyendo Isaías dice, bueno, esto se ha cumplido hoy. Él anuncia el evangelio, anuncia que la palabra de Dios se ha hecho presente y ha salvado a esos hombres que están allí en la sinagoga. Entonces, primer sentido, el evangelio no es anunciar a Jesús, sino anunciar la obra de Dios en este mundo, salvación. Ese sentido es el que utiliza San Pablo. Claro, cuando nosotros leemos San Pablo y leemos, sí, mi evangelio, yo llevar el evangelio y Dios me escogió no para bautizar, sino para anunciar el evangelio, uno quizás piensa en Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Pero realmente cuando San Pablo escribe no existen los evangelios escritos. Él no está hablando del evangelio en ese sentido. Él está hablando del evangelio como acto de salvación. Hoy es el día de gracia, hoy es el día de salvación, anuncia San Pablo, ¿no? Citando también a Isaías. Entonces, evangelio tiene ese primer sentido. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que resulta que hoy se ha cumplido esta palabra, significa en realidad, y así lo expone el Evangelio de San Lucas, significa que es el propio Jesús, su presencia, el mayor acto de salvación que trae Dios a este mundo. De muchas maneras y muchos modos habló Dios a nuestros padres en la antigüedad por medio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por su Hijo. Entonces, ven, el segundo sentido en realidad se superpone, se solapa con el primero. Es verdad que evangelio es un acto de salvación, es la proclamación del reino, pero resulta que para nosotros los cristianos, ¿qué es la proclamación de ese reino? ¿Cuál es el acto de salvación? La persona misma de Jesús. Entonces el segundo sentido que tiene la palabra evangelio, muy parecido, como les digo, se solapa, pero no es idéntico. El evangelio que tenía como objeto el reino de Dios, inmediatamente a la Pascua adquiere como objeto la persona, la figura misma de Jesús. Lo que anunciamos es a Jesús. Y Jesús trae consigo el reino, la salvación, pero anunciamos a Jesús. Tercer sentido de esta palabra, también se solapa porque no son sentidos equívocos, son sentidos análogos, es decir, están ligados entre sí.
El tercer sentido de la palabra, evangelio, es el escrito que da cuenta de esas dos proclamaciones del evangelio, es decir, de la figura de Jesús y de aquello de lo que Jesús habla, es decir, del establecimiento del reinado de Dios entre nosotros. ¿Ven? Entonces, el evangelio es el anuncio de la salvación, el anuncio de quién anuncia esa salvación en plenitud, y el raconto constatable, escrito, lo puedo tener en mi biblioteca, de esa proclamación. ¿Sí? Son tres cosas. Las tres cosas están muy ligadas, pero se van dando, como pueden ver incluso en la exposición, se van dando a lo largo del tiempo. Quizá podemos tener la idea de que los evangelios escritos nacen de manera inmediata de la Pascua, es decir, claro, como hay que contar quién fue Jesús, entonces ya se ponen a escribir apenas. Un poco era el modo como se transmitía la composición de los evangelios en los siglos segundo, tercero. Los padres pensaron así los evangelios. Hay que tener muy en cuenta que en la época de los primeros padres, siglo segundo y siglo tercero, sucedió las primeras grandes rupturas en la cohesión de la fe cristiana, a través de un movimiento poderosísimo y muy ramificado que fue el gnosticismo, que de alguna manera competía con la comprensión, llamémosle ortodoxa, de la fe, la comprensión que tenían los padres de la Iglesia. El gnosticismo plantea accesos como muy alternativos a Jesús. Y entonces, un modo de defender la veracidad de los evangelios, un modo que hoy no podemos juzgar muy acertado, pero bueno, fue lo que pudieron hacer. Un modo fue darle como esa inmediatez a los evangelios. Terminó la Pascua y ya se pusieron a escribir los evangelios. Y Marcos escribió al dictado de Pedro, y Lucas escribió al dictado de Pablo, y Juan era el apóstol y Mateo era el otro apóstol. O sea que todo quedó encerrado en el círculo prácticamente del cenáculo. Bueno, eso no es históricamente así. Fue un modo de defender la veracidad de los evangelios frente a los ataques del gnosticismo, porque claro, el gnosticismo ¿qué hacía? Se regodeaba en las diferencias entre los evangelios, decía, ven que esto no se puede leer tal como está escrito, evidentemente acá hay que encontrarle el símbolo, y entonces ya se disparaban hacia una especie de Cristo interior. Bueno, es muy difícil de tratar el tema de qué es el gnosticismo en dos palabras, ¿no? Pero para que ustedes se den una idea, desvirtuaba la humanidad del Evangelio. Vamos a ponerlo así. Desvirtuaba la humanidad del Evangelio. Entonces, la respuesta de los padres, ¿cuál era? No se puede desvirtuar porque esos son testigos de la primerísima obra. Eso llevó también a un segundo problema, que también lo arrastramos todavía hoy, que es la armonización de los evangelios. Es decir, había que mostrar que no había fisuras. Donde dice que el milagro se hizo saliendo de Jericó y el otro dice entrando a Jericó, no, es que uno se refiere a la Jericó vieja y el otro a la Jericó nueva, y entonces es entrando y saliendo al mismo tiempo. Uno dice el sermón del monte y el otro dice que es el sermón del llano. Bueno, pues entonces dio dos sermones, uno atrás del otro con contenidos parecidos. Bueno, esas respuestas armonizadoras que hoy las vemos como artificiales y como innecesarias también, pero bueno, era lo que encontraron como medio para defender la veracidad histórico-material, llamémosle así, de la palabra de los evangelios. Bueno, hice esta especie de paréntesis, pero porque claro, todo eso lo cargamos hoy en nuestra comprensión de los evangelios, no nos damos ni cuenta, pero cargamos toda esa lectura literalista de los padres de la Iglesia, que siguió avanzando esto, no se quedó en el siglo segundo y tercero, allí inició y se dieron las bases, digamos, de todo esto.
¿Por qué es importante esto? Para que tomemos conciencia de por qué nacen los evangelios. No nacen al día siguiente de la cruz. Se pusieron a escribir inmediatamente y cada uno tomó el dictado, el testimonio del otro. No, en realidad es precisamente al revés. Cuando se produce la Pascua de Jesús, los primeros cristianos no necesitaban ningún evangelio. ¿Pero por qué no lo necesitaban? Por dos motivos. Primero, porque la cosa era muy fresca, pero además estaban tan convencidos de la inminencia de la segunda venida del Señor que ¿para qué vas a escribir un evangelio si total Jesús va a volver? Dijo que volvía enseguida, así que ya, en estos días lo tenemos por aquí. ¿Para qué vas a escribir? Claro, cuando la iglesia empieza a dispersarse por motivos, digamos, malos, la persecución, pero también dispersarse por nuevas comprensiones de la evangelización, como en el caso de Pablo. Entonces, cuando la iglesia empieza a dispersarse, cuando los apóstoles empiezan a morir, ¿sí? Fíjense la angustia que refleja el final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro, si yo quiero que refiriéndose al discípulo amado, se quede aquí hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Y entonces el narrador agrega, por eso creían que no se iba a morir. O sea, hay una angustia atrás de esa frase, ¿no? Resulta que los primeros cristianos esperaban que sus testigos privilegiados iban a acompañarlos hasta que viniera Cristo, pero resulta que no. Se empezaron a morir, en martirio o sin martirio, o se dispersaron. Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles, en determinado momento la figura de Pedro desaparece del mapa, y vuelve a aparecer fugazmente en el capítulo 15 y vuelve a desaparecer, ya ahí no se menciona más. Y no sabemos cómo siguió. Sí, tenemos la tradición de su muerte en Roma, muy posible, le diría 99% posible, pero no lo tenemos en ningún escrito, en nada. Entonces, ¿qué pasa con la fe en ese nivel de la historia? Y claro, luego ocurre un acontecimiento decisivo, que son las guerras judías de la década del 60. Allí realmente se produce la mayor dispersión de los cristianos judíos, o sea, de los originales, se produce la mayor dispersión, y ya se cambia de centro para la fe. O sea, ya no es una fe que se vive en Galilea y en Jerusalén, ya es una fe que ha perdido ese centro. Mucho más con la caída del templo de Jerusalén en el año 70. Mucho más. Pero ya esto se empieza a ver en los años 60. Y es en los años 60 cuando San Marcos, el primero aparentemente, esto es la prioridad marcana, es una convicción de la exégesis actual. Pero hace 100 años era la prioridad mateana, o sea, nadie sabe quién fue el primero, pero realmente el que tiene las mejores cartas para haber sido el primero es San Marcos. Sigue habiendo teóricos que dicen, no, la prioridad es de Mateo. Yo esto lo quiero aclarar porque yo sí soy muy de la prioridad marcana, pero no me gusta que crean que esto ya tenemos ahí un manual que sacamos y decimos, no, esto va a misa. No, son teorías. Bien, entonces en la década del 60, San Marcos escribe por primera vez un evangelio. Es verdad que él no dice por qué lo escribe, ni dónde, ni por qué, ni para quién, no lo dice, pero genera algo nuevo. Ahora vamos a hablar de eso nuevo. Ya en los años 70, pero ya a finales de los 70, ya ha desaparecido el templo de Jerusalén, ya la fe no es judeocristiana, entonces ya aparecen las iglesias fuertemente, digamos, centradas, sobre todo en Antioquía de Siria. Y allí aparecen dos luminarias evangélicas, de dos corrientes distintas, San Lucas, San Mateo. Posiblemente llevaron muchos años la elaboración de estos
evangelios, se notan etapas de composición. Así que entre el 70 y el 80 tenemos a San Lucas por un lado y San Mateo por el otro. Posiblemente primero San Mateo y luego San Lucas, pero andan por ahí. Y San Lucas completa su obra de una manera completamente original y nueva con Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, a pesar del nombre, Hechos de los Apóstoles, es en realidad los hechos del Espíritu Santo impulsando a la iglesia fuera de Jerusalén. Eso es el tema de Hechos de los Apóstoles. Bien, ya tenemos entonces más o menos ubicados en el tiempo, del 60 al largo 80, Marcos, Mateo, Lucas con Hechos de los Apóstoles, ya a Hechos hay que ponerlos cerca del 90. Y luego tenemos una comunidad muy especial, distinta en su sensibilidad religiosa, distinta en su comprensión de la fe. Está ahí en el cruce del surgimiento de este movimiento gnóstico y justamente lucha con el proto-gnosticismo, no es todavía gnosticismo, pero con estos primeros conatos del gnosticismo lucha en su mismo lenguaje, ese lenguaje místico interior, que por momentos parece que hasta que aboliera el tiempo y el espacio para contarnos a Jesús, que es el Evangelio de Juan. También, desde cierto punto de vista, el Evangelio de Juan, podríamos decir que rompe el molde de lo que es un evangelio tal como lo habían pensado Marcos, Mateo, Lucas. ¿Sí? Bien. ¿De qué hablan todos ellos? Evidente, el tema del evangelio es Jesús. Su vida, su ministerio entre nosotros, su anuncio, pero con una peculiaridad. Y esto le da su tono a los evangelios. Y esto es muy importante. Marcos no nos había dicho esto, pero lo hizo. Mateo tampoco lo dijo, pero lo hizo. Y Lucas y Juan sí que nos dicen explícitamente cuál es el objeto de estos escritos. Prólogo de Lucas, que precisamente lo leemos hoy. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, el Evangelio no está ahí para contarte, no lo puede tomar el de la esquina que dice, no, yo soy agnóstico, voy a enterarme de lo que hizo Jesús. Resulta que si lee el Evangelio no se entera de lo que hizo Jesús. Porque si vamos a los hechos biográficos, ocupan horas en la vida de una persona. A lo sumo, algunos días. Pero realmente no es lo que hizo Jesús. Jesús, como dice el mismo Evangelio de Juan, hizo muchísimas más cosas. Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Has recibido unas enseñanzas, has recibido una fe, has recibido una comprensión de la fe. Bueno, pues ahora vamos a cavar un poco más profundo para que eso quede firme. El Evangelio no es un libro para convertir a nadie, es un libro para afirmar la fe del creyente. Esto es un detalle fundamental. El Evangelio por sí mismo es lo suficientemente complejo como para, digamos, romperle la cabeza a alguien en lugar de traerle la fe, ¿sí? Pero una vez que se ha producido el encuentro con el Señor en el bautismo, en la vida de iglesia, en la vida del mandamiento del amor, entonces el Evangelio te revela la solidez de todo eso. Después hablamos un poquito de la solidez esta de la que habla San Lucas. Juan, más de lo mismo, En 20:30, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces se dan cuenta que el Evangelio no es un libro que yo puedo poner objetivamente sobre la mesa y decir, bueno, a ver,
vamos a ponernos de acuerdo en la historia de Jesús. Eso sería una historia de Jesús, una biografía. Eventualmente el Evangelio no da realmente ni para biografía, porque sería un anecdotario de Jesús. Una biografía se supone que tiene muchísimos más detalles sobre la vida de la persona. El Evangelio no es ni un anecdotario que cualquiera puede leer y se entera de un par de cosas sobre Jesús, no es una biografía, no da la extensión ni el modo como están seleccionadas esas anécdotas, pero sí es un escrito pensado en función de que el creyente encuentre allí un motivo para enraizar su fe de una manera más profunda. Es un libro de crecimiento en la fe. ¿Sí? Podemos, a través de él, llegamos a una comprensión mayor de nuestra fe. Y al llegar a una comprensión mayor, también llegamos a una comprensión más sólida y más fundada. Eso desde el punto de vista, llamémosle así, material del Evangelio. ¿Qué cosa cuenta el Evangelio y qué cosa es el Evangelio? Ahora, también hay un punto de vista formal. Es decir, literariamente, ¿qué es un Evangelio? Es una biografía, nuevamente, ¿no? Desde el punto de vista de la forma me refiero ahora. ¿Es una biografía? ¿Es un poema? ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, cosa muy curiosa, es un escrito sui generis. O sea, es un nuevo género. Es algo que no existía en época de San Marcos. No había un género en el que contar esto que cuenta él por primera vez. Entonces, ¿qué hizo? Creó un género. Realmente es asombroso, Es decir, imagínense el que crea la novela, el que crea el cuento, el que crea el primer poema. Bueno, pues Marcos inventó el primer evangelio, desde el punto de vista de la forma. Ahora bien, ¿qué define esa forma? Porque para hablar de forma literaria tenemos que encontrar puntos que definan la forma. Esto está muy discutido, por eso muchos exégetas dicen no existe una forma evangelio, porque realmente no hay un acuerdo sobre cuáles son los puntos que hacen a la forma evangelio. Evidentemente en todos los evangelios se cuentan hechos portentosos de Jesús, debates, enseñanzas, hasta incluso pequeños rasgos apocalípticos. Eso está en todos los evangelios. Pero ¿el engarce de todo eso lleva alguna forma propia? Bueno, yo creo que sí. Hay algunos exégetas que dicen no existe ninguna forma evangelio. Yo soy partidario de que sí existe una forma evangelio. Esto que digo es, por supuesto, hipotético. Dentro de 50 años puede haber cambiado. Pero yo entiendo que sí existe una forma evangelio. ¿Y en qué se nota esa forma? La forma la notamos siempre en estructuras formales, es decir, en puntos que nosotros podemos detectar objetivamente. Una carta empieza diciendo, querido Panchito, de mi consideración, no importa qué fórmula, pero todas empiezan con una fórmula introductoria, todas terminan con un saludo, una despedida, una totalización de esa carta. Bien, hay una forma, una esquela fúnebre, todos tienen una forma. ¿Cuál es la forma de los evangelios? Bueno, a mí me parece que uno de los signos más definidos del evangelio, atendiendo en particular a los 3 evangelios sinópticos, y hago después la salvedad con Juan, es que los 3 plantean un viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén. Eso es el tablero en el que se desenvuelve la narración evangélica. Un viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Claro, ustedes me dirán, pero Juan no cumple eso. No, precisamente, Juan rompe la forma de evangelio. Necesita otra cosa. Y entonces ya no hay un viaje de Jesús a Jerusalén. Es mucho más realista en ese punto, porque Jesús habrá viajado
una vez al año a Jerusalén. Si era un judío más o menos observante, iba una vez al año a las fiestas de Jerusalén, como lo vemos en el Evangelio de Juan. Pero fíjense que los evangelios no nos hablan de muchos viajes de Jesús, nos hablan de uno, porque es como el tablero en el cual se van engarzando los distintos acontecimientos. Y más todavía, el marco geográfico se convierte en el marco simbólico para comprender la vida de Jesús, para comprender su actuación y su mensaje. Por eso, San Marcos lo primero que establece es su geografía. El lago de Galilea, que con él va a recibir el nombre de Mar de Galilea. Claro, estamos tan acostumbrados al Mar de Galilea que nos parece que es el Mar de Galilea, pero ese nombre no existía antes de Marcos, ni es un nombre correcto para el lago de Galilea, porque es un lago. Pero él lo llama mar. ¿Y por qué lo llama mar? Porque no lo conocía. Algunos dicen, los que precisamente no aceptan esta formalidad de la geografía de los evangelios, dicen, no, y Marcos desconocía la geografía palestina. Yo creo que no, Puede ser que desconociera los detalles de la geografía de Palestina, pero la idea del mar es una idea que es muy escriturística, porque el mar es precisamente aquel que contiene el último elemento al que Dios tiene que domeñar. Tú domeñas la soberbia del mar, va a decir el Salmo, ¿no? Para decir, bueno, seguramente Dios es imitable en un montón de cosas, pero es el único que puede dominar el poder desbocado del mar, como en las aguas del diluvio. El mar en la Escritura es siempre el último reducto del mal. Del mar, el mal. El mar es siempre el último reducto del mal. Bueno, en torno a ese mar, que es un lago, en torno a esa masa de agua, claro, esto tiene sus razones, no es arbitrario lo que hizo Marcos. En realidad, si nosotros lo pensamos en un idioma semítico, no hay una palabra específica para referirse al lago o al mar. Es una masa de agua. Entonces, él, aprovechando esa ambivalencia, ¿no?, del idioma que hablaba Jesús, del arameo, lo llamó Mar de Galilea. Pero nadie lo llamaba Mar de Galilea. Eso es lo importante, que no es un nombre usual en griego llamarlo Mar de Galilea. Entonces, él concentra todo allí. Y fíjense las veces que se cruza, que van, que a orillas del lago ocurre esto, ocurre aquello, la tempestad en el mar, Jesús que camina sobre el agua, todo ocurre allí. Y de repente, todo es atraído por el polo de Jerusalén. Y va a Jerusalén a la Pascua, a morir y a resucitar, con la promesa de volver de una manera nueva a Galilea. Todavía en el Evangelio de Marcos, en sí, en su final, digamos, original, en su planteo original, queda en promesa, volveré allí, queda en promesa. Luego, en el final, tal como lo leemos nosotros, él vuelve a Galilea. Ya Mateo perfecciona esto. Mateo comprendió, Mateo es muy respetuoso y muy conocedor del Evangelio de Marcos, comprendió el plan de Marcos, lo mejora en muchos puntos, lo corrige en poquitos, es decir, no le gusta mucho que San Marcos haya dejado tan claramente la evangelización a los gentiles, ¿no? Jesús se mueve en el ámbito de Palestina, pero también por afuera, cosa que no sé si históricamente fue así, pero bueno, Marcos lo plantea así. Incluso en un momento hace un rodeo muy cómico cuando uno lo sigue en el mapa, ¿no? Porque va por todos sitios paganos. Va por Tiro, Sidón, la Decápolis y llega al Mar de Galilea. Y uno dice, ¿no era más fácil hacer esto? Sí, era más fácil, pero no era tan simbólico. Bueno, así lo plantea San Marcos. A Mateo eso no le sirve como marco para contar a Jesús. San Mateo quiere mostrarnos al predicador judío que sí va a romper los límites, pero no los rompe él.
va a romper los límites, su palabra va a romper los límites, pero no él. Y entonces reorganiza esta geografía marcana y además le da su adecuado final. Si había prometido que volvería a Galilea, pues vuelve a Galilea, pero no al mar, sino a la montaña. Y entonces, en la montaña, saben, las montañas en la fenomenología religiosa es siempre el axis mundi, ¿no? El sitio en donde se unen el cielo y la tierra. Entonces, en la montaña Jesús declara que a partir de ahora Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y ahí queda en la montaña, de pie, ¿no? Nosotros lo juntamos con el final de San Lucas y lo hacemos ascender, pero en el Evangelio de Mateo no hay ninguna ascensión de Jesús, ¿no? Sino que Él queda ahí de pie en la montaña, declara que todos deben ir a bautizar y a enseñar a servir a Dios, y cuando se produce eso, entonces pueden verlo a Él, que está ahí en la montaña. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Bien, viene San Lucas y ¿qué hace? Pues perfecciona más todavía esto. ¿Por qué lo perfecciona? Primero, es un gran escritor helenista, maneja los estilos helenísticos, maneja los gustos de la época. Entonces, claro, lo puede mejorar en muchos aspectos, sobre todo en la expresión. Se nota mucho esto en las pericopas que San Lucas retoma de San Marcos. Siempre tiene algo para corregir al nivel del lenguaje, un verbo mejor usado, más específico, mejor conjugado, en fin, lo mejora estilísticamente mucho, pero además también mejora el plan. Ese viaje a Jerusalén se convierte, pierde protagonismo la centralidad del Mar de Galilea. De hecho, San Lucas nunca lo llama Mar de Galilea, lo llama como corresponde, Lago de Galilea. Pierde protagonismo esa simbólica del mar, que es el mal, y gana protagonismo el viaje. Y entonces fíjense, de 24 capítulos, 10 están dedicados al momento en el cual Jesús sale de Galilea y va hacia Jerusalén. No es un diario de viaje, no nos habla mucho de ese viaje, pero nos habla de lo que ocurre en el viaje. Milagros, enseñanzas, además las más importantes y profundas ocurren allí. Por ejemplo, las parábolas de la misericordia, ¿no? Ocurren en ese trayecto de Galilea a Jerusalén. Y mejora también a Mateo, porque ¿qué ocurre cuando termina en Jerusalén? Ya no vuelve a la montaña. Va arriba y su palabra va al resto del mundo. O sea que se transforma en una onda expansiva. Va él hacia arriba. Ya se unen el cielo y la tierra. Miren que mejora, Ya no es que está sobre la montaña, es que se unen el cielo y la tierra. Y además su palabra es totalmente expansiva. Llega hasta los confines del mundo, como lo va a decir el Jesús que asciende, ¿no? En Galilea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y bueno, incorpora también Hechos de los Apóstoles, porque para San Lucas Hechos de los Apóstoles es tan parte del Evangelio como el Evangelio mismo. Nosotros lo hemos separado para introducir como una cuña el cuarto Evangelio, pero realmente son dos obras que no pueden separarse, y de hecho Hechos de los Apóstoles sigue teniendo un plan geográfico. Es decir, la trama narrativa está pensada sobre un mapa. Todo lo que dice Hechos de los Apóstoles hay que seguirlo en el mapa, porque su trama narrativa es geográfica, igual que lo es el Evangelio. Bueno, ese para mí es el rasgo formal más importante que define un Evangelio. Su trama narrativa es geográfica. Y además, por supuesto, esa geografía ya no es la geografía cartográfica, ya es una geografía de salvación. Nosotros hablamos muchas veces de historia de salvación, pero nos olvidamos de este otro aspecto. Yo hice algún vídeo que incluso se llama Geografía de la Salvación, ¿no? Nos olvidamos a veces de este aspecto, que realmente Jesús fue tocando lugares y salvándolos.
Fue entrando, es hermosa en ese sentido lo simbólico que es la entrada a Jericó, ¿no? Con Zaqueo colgándose de la palmera, y, ¿no? Esa idea de Jesús va tocando sitios y los va salvando. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Dios llega al resto del mundo? También lo mismo, donde toca, salva, pone salvación. Donde toca, pone salvación. Bueno, en el Evangelio de Juan esto cambia por completo. No es, desde el punto de vista formal, no es un evangelio. Ahora, si nosotros restringimos la palabra evangelio para querer decir aquel escrito que da cuenta de la predicación de Jesús, entonces sí es un evangelio, lógico. Miren, Raymond Brown, uno de los grandes especialistas del siglo XX, de finales del siglo XX, sobre el Evangelio de San Juan, lo dice claramente, ¿no? Y además está muy bien, ¿no? Dice, si el discípulo amado supiera que llamamos a su escrito evangelio, no reconocería esa palabra, porque ni forma parte de su vocabulario, ni formalmente es un evangelio. ¿Cabe hablar de evangelio? Sí, por supuesto, en otro sentido sí, pero yo aquí me refiero específicamente al sentido formal. Bueno, muy bien. Con esto más o menos tenemos una pequeña introducción a los evangelios. Yo espero que esto sirva para que nos demos cuenta que hay que estudiarlos y que hay que apreciarlos, además a cada uno en sí mismo. No vale hacer la ensalada de evangelios. Yo uso muchas expresiones. Ensalada de evangelios. No vale hacer la ensalada de evangelios. No da lo mismo si Jesús hace el milagro entrando que saliendo. Lo cual no quiere decir que cada cosa tenga un significado alegórico. No, eso no es así. Pero realmente cada cosa que nos cuentan los evangelios, y es hermosa la definición que da la Constitución Dei Verbum sobre la revelación escrita sobre la Biblia, ¿no? Que dice que Dios escogió a hombres que, usando de sus propias facultades y capacidades, ¿sí?, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Entonces, cuando San Marcos descubre que tiene que inventar algo nuevo para contar a Jesús, eso también es lo que Dios quiere, independientemente de que él lo descubre con sus propias capacidades y facultades. Bueno, muy bien. Vamos a un segundo tema. Se hizo largo, ¿verdad? Ay, ¿qué hora será? No lo sé. Miren, vamos a hacer así. Yo ahora corto este vídeo. Si puedo le agrego la otra parte y si no lo largo como vídeo independiente. Nos vemos en el próximo vídeo. Una vez cada 3 años leemos este texto de San Lucas que comienza con su prólogo, los primeros 4 versículos que constituyen un prólogo al Evangelio y también posiblemente esté pensando ya en la segunda parte de su obra que va a ser Hechos de los Apóstoles. Aunque en realidad Hechos de los Apóstoles tiene su pequeño prólogo también. Este texto yo diría, y no soy único en esa apreciación, yo diría que es, desde el punto de vista literario y de redacción, es uno de los puntos, si no el más alto de todo el Nuevo Testamento. Es decir, está escrito con un nivel de perfección increíble. Miren, un autor contemporáneo, tratadista, autor de una obra sobre el Evangelio de San Lucas, de las que utilizamos en exégesis, François Bobon, dice: el prólogo es casi demasiado hermoso para ser natural y verdadero. Casi demasiado hermoso. Y es verdad, cuando uno lo lee, primero percibe que utiliza un vocabulario nada habitual. No son las palabras normales, ni lo son en el resto del Nuevo Testamento, ni tampoco en el... Es como si se hubiera esforzado en usar palabras con muchísima precisión. Pero además la construcción del prólogo es de una delicadeza que me gustaría ver si podemos llegar a apreciarla. Por lo pronto, vamos a leer un prólogo de la época, de otro libro. Un autor, un médico, Dioscórides, que le escribe a aquel al que le dedica su obra, ¿no? Igual que hace San Lucas con Teófilo. Dice:
Aunque han aparecido no solo en los tiempos antiguos, sino también en nuestros tiempos muchos tratados sobre la confección de medicamentos, sus efectos y su control, voy a intentar, ilustrísimo Areios, darte una enseñanza sobre esta materia. Mi proyecto no es ni inútil ni irracional, ya que mis predecesores o no acabaron su tarea o se contentaron con copiar informaciones orales. Y así, con esa, prácticamente fíjense que es una extensión parecida a la de San Lucas, con esa extensión sitúa la obra en cuál es el objetivo, voy a hablar de esto, ¿por qué voy a hablar de esto? Bueno, porque los demás no lo han terminado de hacer bien, y las competencias, en la medida en que yo puedo darte esa enseñanza, otros lo han hecho, pero no han llegado a enseñarlo verdaderamente, es decir, lo que hace falta para situarse en la obra. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, nuestros prólogos también tienen la intención de presentar cuál es el tema de la obra, cuáles son nuestras competencias al hacerlo y por qué es oportuno realizar una obra que a lo mejor es sobre un tema que ya se ha escrito mucho. Pero claro, nosotros solemos usar 2 o 3 páginas, en la antigüedad necesitaban economizar lo más posible la palabra. Así que miren que hay como fórmulas que incluso cuando leemos la de San Lucas nos damos cuenta que forma parte de un estilo. Es una forma de confeccionar prólogos, pero con algunas diferencias. Miren, vamos a leer el prólogo de Hechos de los Apóstoles, una línea. Dice: el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que hizo Jesús y lo que enseñó desde un principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Es un resumen del primer libro. Hay algo que llama la atención en este resumen, y que es que dice con claridad cuál era el objeto, podríamos decir, material de la escritura del primer libro. ¿De qué en concreto hablaba? Hablaba sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Y claro, uno ahí le pregunta al prólogo del Evangelio y dice: ¿no lo podrías haber dicho esto mismo con más claridad? Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. ¿Por qué no dices que vas a hablar de Jesús? Fíjense que el prólogo no lo dice en ningún momento. Y eso es adrede. Por eso les digo que es un prólogo escrito con muchísima competencia, porque dice lo justo y ni un milímetro más de lo que San Lucas quiere decir. Y además se dirige a expresar algo muy especial. Trataremos de ver si lo visualizamos eso. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, y claro, uno dice: entre nosotros, entonces él estaba, o sea, es un testigo presencial. ¿Cómo nos lo transmitieron los que fueron desde el principio? O sea, lo primero que hace con ese nosotros es negar su sentido material. El nosotros no implica que estemos allí presentes. ¿Y entonces por qué lo usa? Ven que van apareciendo en este prólogo, aunque se parece mucho al de Dioscórides, usa, podríamos decir, el mismo molde, pero realmente no es lo mismo, y no está escribiéndolo desde la misma perspectiva. Miren, les voy a poner en pantalla, porque claro, todo esto se pierde mucho en la traducción, porque en la traducción acomodamos a la índole de nuestro idioma la expresión que utiliza el autor original. Todo esto forma una única frase en donde hay algunos énfasis, donde determinadas palabras ocupan posiciones importantes. Entonces yo ahora les voy a poner una traducción absoluta y totalmente literal en cuanto a la posición que siguen las distintas palabras. Y vamos a notar una cosa muy importante, en el cómo está redactado. Y ahora sí, vamos a leer. Fíjense, acá hay colores en el texto. Dice:
ya que muchos se han puesto a la tarea de narrar ordenadamente los hechos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y resultaron servidores de la palabra. He usado 4 colores. ¿Por qué? Porque ahora se empiezan a repetir las mismas ideas, pero desde otro punto de vista. He considerado también yo, frase que queda en el medio, escribírtelo por orden, narrar ordenadamente, ilustre Teófilo, habiendo investigado todo, los hechos que se han cumplido. Se está hablando en un caso de los hechos y en el otro en la investigación de esos hechos. Desde el inicio, desde el principio, incluso algunos traductores ponen ahí las 2 veces desde el principio. En griego no usa la misma expresión, pero es verdad que quiere decir lo mismo, ¿eh? Desde el inicio, diligentemente, para que aprecies en cuanto a las palabras que has aprendido y resultaron servidores de la palabra, decía antes, en cuanto a las palabras que has aprendido, la garantía. Y ahí termina. La palabra garantía remata el conjunto del prólogo, es la última palabra. Y cuando nosotros lo traducimos poniéndola antes, se pierde un poquitito el énfasis. Realmente el énfasis cae específicamente sobre la garantía. Esa es la palabra sobre la que pesa todo el resto del texto. Entonces vamos a volver a leer ese final para que veamos hasta qué punto pesa la posición de la palabra. Dice, escribírtelo por orden, ilustre Teófilo, habiendo investigado todo desde el inicio diligentemente, para que aprecies en cuanto a las palabras que has aprendido, la garantía. Y ahí nos enunció de qué es en realidad de lo que trata el libro. Claro, ahora podemos pensar, a ver, ¿por qué no dice aquí que él va a hablar de la vida de Jesús? Bueno, porque precisamente ese no es el objetivo del libro. El libro nos va a contar desde el principio qué es lo que garantiza la solidez de estas palabras que ha aprendido. Para que aprecies en cuanto a las palabras que has aprendido, la garantía, la solidez. Esa es la palabra que utiliza, la solidez o garantía. Pero fíjense que el tema del Evangelio, y esto lo he tratado en el otro vídeo sobre el sentido de los Evangelios, el tema del Evangelio no es específicamente la vida de Jesús. Esto no es una biografía de Jesús. Lo propio del Evangelio es encontrar la garantía de aquello que une a Teófilo, que no pertenece a la generación de Jesús, pero ha recibido de los testigos oculares y de los servidores de la palabra, ha recibido algo que le han transmitido, y lo une con el inicio. ¿Y quién es el inicio? Claro que es Jesús. ¿Ven? Entonces, evita nombrar a Jesús porque eso nos pondría en una clase de libro distinto al que escribe San Lucas. San Lucas no escribe una biografía de Jesús. San Lucas escribe que aquello que de la vida de Jesús me ha tocado a mí, los hechos que se han cumplido entre nosotros, y ahora vemos el valor de ese nosotros, el nosotros no tiene que ver con que él sea testigo ocular, cosa que niega inmediatamente, porque dice que esto es lo que nos transmitieron desde el principio los testigos oculares y los que resultaron luego ser servidores de la palabra, ¿no? No, ese nosotros tiene que ver con nosotros, la comunidad reunida en torno a ese principio, nosotros los creyentes. Es muy lindo que cuando nos habla de las palabras que has aprendido, utiliza una palabra para ese aprendido, utiliza una palabra muy querida por todos nosotros, que es categeo, la palabra de donde viene catequesis. Es decir, las palabras que aquí se refieren no son algo que él ha aprendido en un libro de historia, sino esa catequesis que has recibido, y en donde unos dicen, no, yo no como morcilla porque el Señor explicó, o los apóstoles dijeron que, no, sí, yo en realidad ya no subo al templo porque el Señor dijo que el templo... has recibido un montón de cosas en esa catequesis. Bueno,
¿Cuál es la garantía de que todo eso es cierto? Y fíjense que nos sigue pasando a nosotros, recibimos continuamente, este cura dice esto, aquel cura dice lo otro, aquel cura dice lo otro, pero esos muchos, ya que muchos se han puesto a la tarea, esos muchos que me narran la fe y me la explican y me catequizan, ¿dónde está la garantía de que todo eso que dicen, o parte de lo que dicen, es efectivamente la fe que viene desde el principio? Pues hay que investigarla diligentemente, pero siguiendo el método de Lucas, que no es investigarla con libros, es investigarla desde una perspectiva determinada. Y esa es la perspectiva que forma el centro del libro. Dicen los hechos que se han cumplido. Cumplir es un término técnico entre los primeros cristianos. Cumplir es el mismo que utiliza San Mateo cada vez que pone una cita del Antiguo Testamento y dice, esto ocurrió para que se cumpliera la palabra que dice. San Lucas pocas veces utiliza el verbo en ese contexto. Pocas veces nos hace una cita explícita del Antiguo Testamento, pero precisamente la solidez de la vida de Jesús es que cumple, es que realiza aquello que estaba inscrito desde el principio en el Antiguo Testamento. Por eso él empieza su raconto incluso con un lenguaje de Antiguo Testamento. Aquello que estaba inscrito en el Antiguo Testamento y que marchaba hacia y esperaba un cumplimiento, adquiere en Jesús su cumplimiento. Y por eso él puede ser su vida, sus hechos, sus palabras, sus enseñanzas, sus anécdotas, pueden ser garantía de aquello que muchos hoy repetimos. Se cumplen entre nosotros los hechos. La fe se sigue cumpliendo entre nosotros. Se ha discutido durante siglos, y se sigue en realidad discutiendo, si este Teófilo es un personaje simbólico o es un personaje real. A favor de que sea real es que era muy normal, como hemos visto también en el de Dioscórides, dedicar un libro a una persona determinada que generalmente era el que pagaba las primeras copias, ¿no? Porque copiar un libro era muy caro. Así que a favor de eso está esa costumbre, Pero también muchos dicen, bueno, pero debe ser simbólico, porque es casi como que me plantea el lector ideal del Evangelio. Y realmente es así. Es como si me planteara el lector ideal del Evangelio. Lo más probable es que sean las dos cosas. Es decir, que realmente se dirija a un Teófilo, pero en ese Teófilo él esté cargando la realidad del verdadero discípulo, que ya no es discípulo de primera generación, que ya no es el discípulo que vio y creyó, ni es el discípulo que recibió directo de los apóstoles, sino que, fíjense que acá hay dos generaciones intermedias, los que fueron testigos oculares y resultaron servidores de la palabra, o sea, aquí ya hemos avanzado en el tiempo. Bueno, pero ese discípulo conecta con Jesús a través de esta narración que garantiza la verdad del cumplimiento en Jesús, y entonces se convierte en un nosotros. ¿A quién nos hace acordar este Teófilo tan soñado en este prólogo de esta manera? Nos hace acordar por inversa a los discípulos de Maús. Justamente eso es lo que ellos no habían aprendido a hacer. Como si dije, están al final del Evangelio de San Lucas, precisamente, ¿no? Ellos les vino Jesús y les explicó de las Escrituras el cumplimiento. Y recién ahí aprendieron a creer. Bueno, pues este Teófilo lo ha recibido eso en la catequesis. Igual que todos nosotros hemos recibido a lo largo de la vida y seguimos recibiendo una catequesis que nos transmite a Jesús. Pero esa catequesis requiere una constante vuelta hacia el inicio, habiendo investigado diligentemente todo desde el inicio. Una constante vuelta al inicio para que la catequesis se transforme en un cumplimiento del que yo mismo participo. Los hechos que se han cumplido entre nosotros. Como ven,
realmente un prólogo que es no solo bello, sino, como dice Bobón, casi demasiado hermoso para ser cierto. Pero bueno, es cierto, sí, es una apertura magnífica al Evangelio. Algunos dicen, no, pero es que muchos no habían escrito para la época de San Lucas. ¿Qué tenemos? Tenemos a San Marcos, tenemos a San Mateo, tenemos quizás la fuente llamada Q, o sea, dichos del Señor. Pero es que no es ese muchos al que se refiere aquí, sino es ese cruzamiento. En la vida cristiana estamos rodeados de palabras que interpretan a Jesús, y leo tal medio y leo tal otro y me interpretan a Jesús y me dicen, esta es la doctrina auténtica, esta es la... Bueno, ¿dónde tengo la garantía? Y entonces me dice San Lucas, vuelve al inicio, percibe el cumplimiento en Jesús y esa es la garantía. Y todo lo que concuerde con eso es palabra auténtica, es el nosotros de la Iglesia. Y lo que no concuerda con eso, pues sonará muy lindo, pero no es el nosotros de la Iglesia. Bueno, muy bien, nos vemos la semana que viene. Ahora sí, segundo vídeo de la semana. Hasta la semana que viene.